Buenas tardes a todos. Integra Cancer Institute les da la bienvenida a un nuevo webinar el día de hoy. Por la tarde les agradecemos su haberse conectado con nosotros. Hoy tenemos un tema interesantísimo, como van a ver. Vamos a hablar sobre tabaquismo y vaping y todos los riesgos que esto conlleva para la salud, no solo de los adultos, sino de los adolescentes que desafortunadamente cada vez están utilizando estas sustancias y cada vez siendo más jóvenes. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros como expositor al doctor Joaquín Barnoya. Joaquín Barnoya es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posteriormente hizo sus estudios en salud pública en la Universidad de Harvard y posteriormente hizo posgrados en el control e investigación de tabaco en la Universidad de California en San Francisco y después fingió como catedrático de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington en San Luis. Ha publicado más de 80 artículos en revistas reconocidas mundialmente y 5 capítulos en libros importantes sobre cardiología, tabaquismo y salud pública. Fue instrumental en la elaboración e implementación de la ley de ambientes libres de humo de tabaco en Guatemala. Y actualmente es director de investigación y docencia en la Unidad Nacional de Cardiología UNICAR. También es profesor asociado del Instituto de Investigación y Estudios Superiores de Salud de la Universidad Rafael Landívar y actualmente es jefe de investigación del Instituto de Integra Cancer Institute, nuestra institución. Actualmente sus estudios se concentran precisamente en estudios del tabaquismo, del vaping y de la comida chatarra y cómo influencia esto en nuestros adolescentes. Así que vamos a escuchar al doctor Barnoya. Por favor, las preguntas que ustedes vayan teniendo. Aquí abajito de su pantalla van a ver que está un botoncito que dice Q y A o Q&A, que es para que puedan poner ahí sus preguntas, las cuales las vamos a estar resolviendo, o la mayoría que se puedan, al final de la presentación. Así que voy a dejarlos aquí ya con el doctor Joaquín Barnoya. Adelante, Joaquín. Estás en mute, Joaquín. Estás en mute. Gracias. Buenas tardes. Espero que me escuchen todos. Yo los escucho a ustedes, el zurdo de mi papá, afortunadamente. Gracias, creo que es la primera vez que Eddie me dice doctor. Gracias por la introducción, Eddie. Sí es un tema bastante amplio, donde si bien ya sabemos muchas cosas, todavía hay muchas que estamos aprendiendo, pero ya tenemos suficiente evidencia para hacer algunas conductas. Inicialmente habíamos pensado la plática de solo enfocarnos en tabaco y luego pues platicando con el grupo de Integra. Es tan amplio el tema que decidimos extenderlo a los productos nuevos que han aparecido en los años recientes en el mercado. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés, no he recibido dinero ni de la industria farmacéutica y obviamente tampoco de la industria tabacalera ni alimenticia. Una pequeña resumen o overview de lo que voy a dar. Primero voy a hablar de los nuevos productos, ya que no todos son conocidos para todos. Un poco de lo que es prevalencia, las consecuencias de fumar, que probablemente es lo que todos estamos más familiarizados con. Un poco de lo que sabemos del tabaco calentado hasta ahora y de lo que sabemos de los cigarros electrónicos. Luego, ¿qué podemos hacer tanto a nivel colectivo, poblacional, como individual? Y luego dejar unas conclusiones y espero que quede tiempo para hacer algunas preguntas que espero poder responder.
Primero, hace 15 años, cuando empecé en esto, era un producto, una estrategia para controlarla, una lista de enfermedades y creíamos que esto ya teníamos una senda por donde íbamos a seguir. Pues resulta que no es así. Esto es una foto que tomé hace poco, donde para los que no son fumadores, esto es lo que ustedes van a ver en un automarket o en una tienda de conveniencia y no es nada más que lo que es lo más común de que se está consumiendo aquí en Guatemala, que son los cigarros con cápsula. Este es un ejemplo de Lucky Strike, donde pueden ver que la cajetilla trae 4 diferentes sabores: mentol, frutas tropicales, crema de leche y frutos. Y el cigarro convencional en el filtro trae una pequeña cápsula que cuando el fumador la presiona va a cambiar el sabor del humo que está inhalando. Esta trae 4 sabores, hay otros que solo traen 2, hay otros que traen más de 4, y esto es bastante frecuente en Latinoamérica. De hecho, si vemos esta gráfica, Guatemala es el tercer consumidor de cigarros con cápsula en el mundo. Solo Chile está por arriba de nosotros y Perú. Y entonces, como vemos, es una tercera parte de los cigarros que se están consumiendo en el país tienen estas cápsulas. El otro producto que apareció hace poco, tanto en Guatemala como en el mundo, es lo que se conoce como IQOS. IQOS, nadie sabe exactamente qué significa. Creemos que significa I Quit Ordinary Smoking. Este es un producto de Philip Morris, que es un tabaco que se dice ser calentado y no quemado. También hay cierta discusión de si esto es el término adecuado o es solo otra manera de llamarle al humo de tabaco. Es una tecnología que Philip Morris venía trabajando, invirtiendo gran cantidad de dinero con el objetivo de buscar un tabaco saludable. No está disponible en todo el mundo. Aquí es una gráfica donde pueden ver dónde está disponible. En Latinoamérica, en Guatemala y en México, en Colombia, cada vez se hace más común el IQOS. En Estados Unidos solo en una ciudad lo han aprobado, está pendiente de que entre en el resto. Y sobre todo se mira en Europa y en Asia. Originalmente esto fue desarrollado en Asia, también fue donde primera vez se distribuyó, y los datos que tenemos hasta ahorita de consumo vienen de Corea del Sur. ¿Dónde podemos conseguir los IQOS? Pues tienen sus tiendas específicas que algunos de ustedes ya les han de haber visto y sus kioscos. Esto es un kiosco afuera de un supermercado, en un centro comercial. Valga decir que son bastante estrictos, que solo pueden entrar a las tiendas mayores de edad y cuando uno se acerca a los kioscos en centros comerciales, sí hacen la salvedad de que el producto es solo para menores de edad. Eso podría decirlo que es una buena voluntad de la industria tabacalera de enfocarse solo en el adulto. Desafortunadamente, la historia no termina ahí. Porque cuando vemos dónde se están vendiendo también los hits, que son los cartuchos que se usan para el IQOS, los vemos que están colocados cerca de dulces y chicles que tienen colores llamativos y están enfocados en adolescentes y niños. Luego, el otro producto nuevo que tenemos, no tan nuevo, es el cigarro electrónico, que hay una amplia variedad de tipos y de tipos y de generaciones. Esto es solo una gráfica a grandes rasgos que nos dice qué es lo que hay y cómo están evolucionando. Y en un principio se dividieron en 3 generaciones, primera, segunda y tercera, pero como es un producto que está evolucionando tan rápido, esta división en generaciones probablemente ya haya que actualizarla. La primera generación es el que parece un cigarro, más como un lápiz. Luego la segunda generación ya ya es recargable y es un poco más grande. Y la última generación, que es el que ya es más grande, inclusive algunos pueden tener como el tamaño de un celular. Estos productos inclusive ya no se dicen fumadores, sino se dicen vapeadores, y lo que emiten ya no se considera que es humo, sino que se considera que es aerosol. Entonces la investigación está pasando de ser investigación en humo de tabaco a ser investigación en aerosol de tabaco.
¿Qué sabemos hasta ahorita de los cigarros electrónicos desde el punto de vista regulatorio? No hay ningún estándar de fabricación o comercialización. Tampoco hay de etiquetado. No sabemos qué ingredientes tienen o compuestos tóxicos ni advertencias. Voy a hablar un poco más adelante de investigación que hemos hecho en Guatemala acerca de esto. Y en Guatemala se pueden conseguir en kioscos y en internet, y ahora con esto de que están cerrados esos lugares, pues por medio de Globo o algunos de estos deliveries lo pueden llevar también a la casa. Hace algunos años nosotros fuimos a visitar 39 puntos de venta y compramos un poquito más de 60 cigarros electrónicos y casi el mismo número de soluciones de e-liquids, que eso es lo que ven en su pantalla a la izquierda, es el número de cigarros electrónicos que compramos, y en amarillo del otro lado miran el número de soluciones que compramos. Y lo que encontramos al final, que es lo que miran abajo en las casillas rojas, es que aproximadamente una tercera parte de los cigarros electrónicos y una tercera parte de las soluciones de los e-liquids no tienen ninguna información acerca de cuánta nicotina tienen. Esto hago énfasis porque se ha mercadeado, se le ha tratado de dar un enfoque de cesación de tabaco al cigarro electrónico, y como mínimo esperaríamos que todos entonces tengan cuánta nicotina tienen, que es lo que un fumador que está tratando de dejar de fumar va a buscar. Los precios van desde 100 quetzales hasta tan caros como unos 700, 800 quetzales, perdón que los datos estén en dólares. Y esto, como les digo, esto es algo muy difícil porque a pesar de que esto lo publicamos en el 2017, esto es un producto que evoluciona tan rápido que es difícil seguirle la huella. O sea que si vamos hoy al mercado, probablemente sea diferente lo que encontremos, tanto en precio como en tipo de aparato. Esto lo hice hoy en la mañana y eso llama la atención. Yo hice un search rápido en Google y puse cigarros electrónicos en Guatemala y me apareció esto, el Vibe, que es el que más comúnmente se encuentra en las gasolineras. Luego vemos tipos diferentes que hay, que son estos cartuchitos que están a su izquierda. Y lo que llama la atención también es el tipo de líquidos que están vendiendo. Para nadie es secreto que este tipo de publicidad es bastante engañosa y dirigida a niños y adolescentes que están buscando experimentar. Nosotros proveemos servicios para dejar de fumar en íntegra y hasta la fecha no ha llegado un solo fumador que quiera dejar de fumar para sentir sabor a frutas o a mora o a frambuesa o a manzana verde. Esto es una estrategia muy bien diseñada para buscar a consumidores nuevos que estén buscando otro tipo de experiencias con vapores o cigarros electrónicos. Voy a hablar un poco también, antes de meterme a las consecuencias, vale la pena que hablemos un poco de cómo están llegando estos productos, dado que en Guatemala aparentemente hay una prohibición de publicidad. De nuevo, esto es lo que ustedes encontrarían en una gasolinera en cualquier lugar de la ciudad de Guatemala. Y cuando uno mira, pareciera que es bastante inocente el ambiente, pero en esa pequeña muestra que tenemos a la vista, cualquiera de nosotros que se acerca a pagar a un automarket o a comprar algo, no se da cuenta que hay por lo menos 8 estrategias de publicidad muy bien diseñadas de la industria del tabaco y de los cigarros electrónicos. Voy a pasar una por una cada una. Primero vemos eso, las rojas son para los cigarros, esos son cigarros con cápsula, cerca de la M&M, esos son los ICOs, adelante de la M&M, eso es un display, un póster en donde paga la persona, eso es para cigarros con cápsula, eso es para el cigarro electrónico. Eso es muy importante que está al nivel donde mira el niño o el adolescente. Esto no está enfocado a un adulto porque el adulto es el que va a ver a la señorita y va a pagar. O sea que esto es precisamente diseñado para enfocarse en adolescentes o en niños. Esto es el cigarro electrónico que está hasta atrás, pero eso es publicidad. Arriba tienen otro de Lucky Strike para cigarros con cápsula. Luego tienen arriba de lo que se conoce como el Powerball, que es donde hay más publicidad. Y por último tienen los cigarros que, como pueden ver, es ya la minoría los que no tienen cápsula y la mayoría son los que tienen cápsula. O sea que eso es algo que es muy difícil de regular. Pocos países en el mundo lo han hecho y es de prestarle atención porque cuando creemos que no hay publicidad de tabaco, sí la hay y muy bien implementada, de manera de que sea más difícil todavía legislarla. En los supermercados pasa muy similar, sobre todo en las cajas registradoras. ¿Qué otro tipo de publicidad tienen?
Con ICO se han hecho estos eventos que son muy a lo millennial. Obviamente esto no está enfocado en gente como yo, pero miren los colores, el tipo de gente que está yendo y cómo lo están vendiendo. Estos están enfocándose al adulto joven que o no ha empezado o quiere probar un producto nuevo. Llama la atención que también ellos no están usando sabores, sino que están usando colores para referirse a los diferentes sabores. Esto tiene implicaciones legales porque lo que se ha tratado de hacer hasta ahorita desde el punto de vista regulatorio es que se prohíba el uso de sabores en las cajetillas y entonces la industria lo que está haciendo es usando colores para referirse al sabor. Un poco entonces acerca de cuánto estamos consumiendo estos productos. Desafortunadamente en Guatemala, como siempre, no hay datos. Creo que ahora que está el coronavirus encima, más estamos pidiendo datos y no hay. Los datos que tenemos son sesgados, pero es algo. La encuesta mundial de la juventud de hace 5 años encontró un 18% de prevalencia en hombres y un 13% en mujeres. A mi parecer esto un poco alto eso en mujeres. La encuesta STEPS, que también es algo que hace la Organización Mundial de la Salud en adultos, encontró un 25% en hombres y 5% en mujeres. Esto va un poquito más con lo que debería estar pasando con la epidemia de tabaco, que primero fuman los hombres y luego las mujeres alcanzan la prevalencia. Y se ha encontrado que el promedio que empieza a fumar es por ahí por los 17 años. Igual como se ha encontrado en Estados Unidos que el fumador latino, a pesar de que la prevalencia es más alta, la intensidad con la que fuma es menor. Se encontró que fuman aproximadamente 6 cigarros por día. En poblaciones específicas, esto viene de datos que han recolectado en la costa sur, se ha encontrado un 14% de prevalencia entre los cortadores de caña. El año pasado, con financiamiento del Instituto Nacional de Salud y en colaboración con la Universidad de South Carolina en Estados Unidos, hicimos una encuesta en aproximadamente 3,000 adolescentes en la ciudad de Guatemala. Y esto fue lo que encontramos. Primero, me voy a enfocar en las columnas de rojo. Entre más grandes son los adolescentes, más consumen productos relacionados con tabaco. Lo que sí llama la atención es cuando ustedes comparan la prevalencia del consumo de cigarros comunes, que es la segunda columna que tienen, comparado con los cigarros electrónicos, que es la última columna que tienen en su extremo derecho, es mucho mayor la prevalencia, perdón, esto es los que han probado el cigarro electrónico comparado con los que han probado los cigarros comunes. Quiere decir que, de nuevo, como hablé antes, estos son productos que están enfocados en los adolescentes y niños y no en los adultos. Cuando les preguntamos lo mismo, solo que si lo estaban usando, vimos que casi 20% de los adolescentes en quinto curso lo estaban usando, comparado con un 14% que estaban fumando cigarros comunes. Los cigarros con cápsula es menor e igual que los cigarros mentolados, y los IQOS, el tabaco calentado, es muy poco. De nuevo, esto es algo que el IQOS es algo que se cree que es para el adulto joven o el fumador que está buscando una opción saludable para dejar de consumir tabaco. De nuevo, estos son adolescentes en la ciudad de Guatemala que encuestamos el año pasado. Voy a hablar un poco de los efectos del tabaco y voy a empezar hablando con el efecto de la nicotina. La nicotina es probablemente la droga ideal que existe. Primero, no hay una dosis letal, y segundo, es el fumador quien decide cuánto se va a administrar de nicotina. Entre más fuerte inhala y más frecuente inhala, más niveles de nicotina va a tener y por lo tanto más efecto va a tener. Y cuando ustedes miran lo que libera la dopamina en el sistema nervioso, que es lo que está en la columna izquierda, y lo comparan con lo que pasa en el cuerpo, en la columna, en su lado derecho, pues realmente que no está nada mal, ¿no? Suprime el apetito, mejora el estado de alerta, mejora la capacidad de la memoria, el aprendizaje, el estado de ánimo, reduce la ansiedad y la tensión, ¿no? Es una maravilla la droga. El problema es que trae otros 4,000 sustancias tóxicas y 60 cancerígenos que últimamente vienen siendo la principal causa de mortalidad prevenible en el mundo, a pesar de que ya tenemos más de 50 años de saber las consecuencias del consumo de tabaco. De su lado izquierdo miran los cánceres que causa el consumo de tabaco y la exposición a tabaco, y su lado derecho miran el resto de enfermedades crónicas que causa o están asociadas con la exposición a tabaco. Aquí vale resaltar que el efecto más que local es sistémico, y eso explica el aumento de riesgo de cáncer de páncreas, de riñón,
de uréter, de vejiga, cuando tendemos a asumir que el efecto es únicamente pulmonar. Sí es cierto, el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón es el tabaco, pero como se absorbe por todo el sistema, termina causando cánceres en otros órganos que están lejos de los pulmones. Y por el otro lado, enfermedades crónicas, desde derrame cerebral, impotencia, enfermedad vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aneurismas. Estoy haciendo énfasis que esto es exposición a tabaco, porque tanto le pasa con el fumador activo como al fumador pasivo. Y esto es lo que convierte el tabaco de un problema individual a un problema social. ¿Qué es en el tabaco específicamente lo que causa cáncer? Esto está bien identificado con el modelo de causalidad de Bradford Hill y ya están bien identificados los compuestos en el tabaco que causan cáncer. Y acá hay una pequeña lista. Hace unos 10 años, se identificó que un gen específico, que es el gen P53, que es un gen supresor de tumores, lo desactiva el tabaco y esa fue una de las evidencias que usaron en un juicio para ganarle a la industria tabacalera de que el daño había sido específicamente causado con el tabaco porque mutó este gen. Muy importante que el tabaco no solo induce el cáncer, sino que también lo promueve. Este mensaje es para aquellos pacientes que hayan tenido cáncer, que creen que ya el daño está hecho y lo que lo pueden seguir haciendo, porque también hace que el cáncer progrese y que haya más metástasis. Por eso cualquier paciente debe dejar de fumar porque todavía hay algo que ganar. Esto probablemente no está tanto relacionado con lo que acabo de hablar, pero sí tiene implicaciones de salud pública. Entre las mujeres y en general el sistema de salud reconoce mucho el cáncer de mama y la importancia de la mamografía y la prevención del cáncer de mama. No estoy haciendo de menos esos esfuerzos, pero cuando vemos los datos en Estados Unidos con lo que pasó, en la línea negra, con lo que está pasando en la línea negra, miran la mortalidad por cáncer de mama y en la línea punteada miran la mortalidad por cáncer de pulmón. Desde 1930 a mediados de los 90 hubo un 600% de aumento en el cáncer de pulmón, mientras la mortalidad por cáncer de mama ha ido disminuyendo, en parte gracias a los esfuerzos de prevención y detección temprana que ha habido. Pero cuando vemos dónde está la atención, no solo de los médicos, del sistema de salud, sino de los pacientes y de las personas, está en cáncer de mama y no en cáncer de pulmón. Esta gráfica probablemente es algo de lo más técnico que tenga y me van a disculpar, pero es lo que explicó hace unos años cuál era la importancia de que el tabaco pasara de ser un problema individual a un problema social. Y esto lo que hicieron en Japón, Otsuka, es que agarró a gente que no fumaba y las expuso a 30 minutos de humo de segunda mano en un ambiente controlado y les midió la función endotelial. El endotelio es la capa de la arteria que está en contacto con la sangre, es como el teflón en una sartén. Si está bien el endotelio, fluye la sangre, la arteria se abre y se cierra. Si está mal el teflón, se pega la grasa y se frega todo. Es lo mismo con el endotelio. Y esto es lo que midieron ellos. Lo que miran en su lado izquierdo es cómo estaba la función endotelial en los fumadores comparados con los no fumadores. Los no fumadores son los círculos y los fumadores son los triángulos. Con tan solo media hora de estar respirando humo de segunda mano a niveles similares a lo que hay en un bar o en un restaurante, la función endotelial de los no fumadores bajó a la función de los fumadores, tan solo media hora. Y esto tiene implicaciones tanto para los consumidores como para los bartenders, los meseros, los cocineros, etcétera, etcétera. Y esta fue una muy fuerte evidencia que se usó para prohibir fumar en lugares cerrados. Ya un poco acerca del tabaco calentado, como les dije, es un producto bastante nuevo y sabemos poco, lo estamos tratando de estudiar, pero últimamente sigue siendo humo de tabaco. En algunos compuestos tiene menos comparado con el humo del cigarro convencional y en algunos inclusive tiene más. Y aquí miran algunos de los compuestos que sabemos que son metales pesados, tóxicos, algunos cancerígenos y algunos que causan daño cardiovascular. Esa es la primera columna. La segunda miran el tabaco calentado y la tercera miran lo que tiene un cigarro convencional. Y por último, en el extremo derecho, miran qué porcentaje del humo del cigarro convencional estaba en el tabaco calentado. Y vemos que solo en uno, en el benzopireno, que es un cancerígeno, no llegó a cero, es un 4% si hay una disminución, pero en el ancenafteno es todavía más. Se sospecha que el ancenafteno tiene daño renal y hepático y por lo menos causa
irritación de las vías aéreas. Y luego benzaldehído es la mitad, o sea que sí, no es un producto inocuo y hay un aumento de riesgo por exposición a sustancias tóxicas. Esto es solo para darnos una idea de qué tan complejo es el medio del cigarro electrónico. Esto es un cigarro convencional, ya sabemos que ahí está el filtro con la nicotina, luego tenemos el tubo donde hay monóxido de carbono, acroleína, formaldehído, etcétera, etcétera. Se prende, se quema a temperaturas altas y va para adentro los metales tóxicos, cancerígenos, etcétera, etcétera. Miren lo complejo que es un cigarro electrónico, donde hay un líquido que, por cierto, que se puede alterar. Hay un sensor que tiene qué tan alto, qué tan bajo está subiendo la temperatura. Hay un microprocesador y hay inclusive algunos que tienen una luz en la punta. Esto va a tener implicaciones para la cantidad de tóxicos que se liberan y la cantidad de vapor que se emite. Pero como les digo, esto es muy importante para que vean qué tan complejo es el producto y qué poco sabemos y qué poco regulado está cuando es algo tan complejo. ¿Qué sabemos hasta ahora que hay en los cigarros electrónicos o en los líquidos aerosoles que le inyectamos? Primero, nitrosaminas, que ya sabemos que son cancerígenas, metales pesados, estos que les puse ahí, sabemos que causan daño arterial en las arterias, alcaloides, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos volátiles, todos estos tóxicos para el ser humano. Regresando al estudio que hicimos en Guatemala de las soluciones que compramos, vimos que aquí, comparado al cigarro electrónico, era todavía menor el porcentaje de líquidos que tenían el contenido de nicotina y muchos de los que decían que no tenían nicotina, sí tenían nicotina. ¿Qué fue lo que encontramos? Ahí hay un montón de compuestos que le agrega la industria, que es para que salga el vapor, pero lo que más nos impresionó que fue que encontramos acetona, que eso es lo que las mujeres usan para despintarse las uñas, o es algo que nadie estuviera pensando, echarse un poquito en la boca solo para ver a qué sabe. De las consecuencias del cigarro electrónico se están empezando a estudiar y sabemos poco, pero el año pasado a finales empezamos a saber más cuando apareció esta enfermedad que se conoció como EVALI, que quiere decir E-Cigarette or Vaping Product Associated Lung Injury. Y lo que empezaron a reportar en Estados Unidos fue en varios estados que llegaban adolescentes que no fumaban y que reportaban haber consumido cigarro electrónico con una enfermedad pulmonar severa que no sabían exactamente qué era, pero se sospechaba que era una neumonitis intersticial. Y también luego se empezó a ver que los líquidos que estaban rellenando los cigarros electrónicos habían sido alterados. La mayor parte, cuando más riesgo tenían, era porque le habían echado TCH, o sea, un derivado de la marihuana, y el acetato de la vitamina E. Esto, afortunadamente, o por conciencia de salud pública o porque se le empezó a echar menos de acetato de vitamina E, ha empezado a disminuir. Un poquito de lo que encontramos acá respecto a los sabores de los cigarros electrónicos que encontramos, la mayor parte de los que encontramos tenían sabor a fruta, seguidos por mentol y tabaco. De nuevo hago énfasis que ningún fumador, que hasta que yo he conocido, pero estoy seguro que existe la excepción, ande buscando sabor a frutas o arándanos o a banano cuando esté dejando de fumar. De nuevo, es estrategia dirigida a jóvenes y adolescentes. Pero los sabores no solo tienen implicaciones de mercadeo, sino que tienen implicaciones de salud. Se ha visto que dependiendo del sabor van a tener mayores niveles de benzaldehídos y dependiendo del sabor también va a tener el vapeador niveles más altos de marcadores inflamatorios. Luego se ha visto que la nicotina no correlaciona con los niveles que tienen en la etiqueta, a pesar de que tienen etiqueta. Y algo que es muy interesante es que dependiendo del voltaje de la batería y qué tan cargado esté el cigarro electrónico, eso va a depender también de cuánto acroleína, acetaldehído y formaldehído se va a liberar. Y esto porque es una batería, primero que hay cigarros electrónicos de diferentes voltajes, pero también hay algunos que son recargables. Y como nuestro celular, como cualquier aparato electrónico, cuando va perdiendo batería, va perdiendo capacidad de hacer el vapor y entonces se combusten menos la acroleína, acetaldehído y formaldehído y entran más al cuerpo del no fumador, del vapeador.
Y por último, sabemos poco del aerosol de segunda mano, o sea, el vapor que saca el cigarro electrónico, aunque ya hay datos de que los no vapeadores absorben la nicotina de los vapeadores que están alrededor inhalando ese vapor de segunda mano. Obviamente hay que hablar algo de tabaco y coronavirus. Creo que eso es algo que no solo está en los periódicos y en Twitter, en todos lados, sino que es algo real. Primero, es una enfermedad nueva, sabemos poco, se está publicando mucho muy rápido, pero también es difícil estudiarlo por lo mismo. Necesitamos más datos, sobre todo para saber si hay un riesgo de infección, porque los datos que tenemos ahorita están sesgados porque vienen de la gente que ya está infectada en los hospitales. Lo que sí hay más datos es que aparentemente hay un aumento de riesgo de la severidad y de la muerte en fumadores. Y esto tiene cierta lógica desde el punto de vista del mecanismo de acción. El coronavirus es una infección aérea. El consumo de tabaco es fundamentalmente un ejercicio aéreo respiratorio. El coronavirus crea una respuesta inflamatoria severa y lo que lleva el cigarro también crea una respuesta inflamatoria crónica del epitelio pulmonar. Sabemos también que el cigarro altera el sistema inmune, que es algo que también hace el coronavirus. Y por último, se ha visto que los receptores de la nariz, donde es más propenso que se aloje el coronavirus, se expresan más en fumadores. O sea que ya hay un mecanismo de acción y una fisiopatología, una razón por la que deberíamos de estar dejando de fumar como una manera de disminuir nuestro riesgo de severidad y de muerte por coronavirus. Y por último, el 80% de los pacientes que se complican o mueren por coronavirus tienen comorbilidades, léase enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes o cáncer, que están asociadas con el cigarro. O sea que a pesar de que todavía nos faltan datos y que tiene que haber más evidencia, creo que no podemos esperar a que se acumule esa evidencia para empezar a tomar acciones y que la gente empiece a dejar de fumar en estas épocas. Respecto a cigarros electrónicos y coronavirus, al igual que con el cigarro, sabemos poco, se está acumulando la evidencia, pero hasta ahorita es todo muy sesgada hacia el paciente que ya está hospitalizado. Sí sabemos que al igual que los fumadores, los vapeadores tienen una reacción inflamatoria pulmonar. Sabemos por la experiencia de la influenza que a los vapeadores les va mal con la influenza y esta es una enfermedad muy similar a la influenza. Y entonces, por lo tanto, la evidencia hasta la fecha sugiere que los vapeadores van a tener un mayor tiempo de recuperación comparado con aquellos enfermos de coronavirus que no vapearon. Regresando a la enfermedad pulmonar que causó en Estados Unidos los cigarros electrónicos, esto es una enfermedad aguda y crónica, pero también hay sospechas de que probablemente los vapeadores estén en mayor riesgo de infección y mortalidad, y pudiera estar explicando por qué la incidencia, la hospitalización de coronavirus en jóvenes fue más alta en Nueva York que lo que fue en España o en Italia, porque la prevalencia de vapeadores es considerablemente mayor en Nueva York comparado con las ciudades europeas. Entonces, cada vez se está acumulando más evidencia de la probable efecto aditivo que tengan estos productos, el coronavirus. Voy a empezar a terminar ya con qué podemos hacer, y acá hay dos abordajes, uno poblacional y uno individual. El poblacional es barato de implementar, el beneficio para cada individuo no es mucho y a veces requiere medidas drásticas. El individual, por otro lado, el beneficio para el fumador, para el individuo es alto, pero es poco efectivo, da poca ganancia a la sociedad y a veces no tiene mucho éxito. Desde el punto de vista poblacional, afortunadamente hay un convenio marco para el control de tabaco en el mundo, que lo que hizo es que hace más o menos en el 2004 estableció estrategias basadas en evidencia de qué es lo que cualquier país que tuviera la voluntad política de controlar la epidemia de tabaco, debería de seguir para controlar la epidemia de tabaco. Guatemala lo firmó y lo ratificó hace 15 años. Desafortunadamente, desde entonces solo se ha implementado una estrategia de este convenio, que es la de proteger de la exposición del humo de segunda mano por medio de la implementación de ambientes libres de humo de tabaco. Y ahí está en el resto, cesación de tabaco. Sabemos que en Guatemala es escasa o nula la probabilidad de que alguien tenga acceso a terapias para dejar de fumar. Nosotros hace 10 años hicimos un estudio con Ernesto Viteri
donde concluimos de que si un fumador quería dejar de fumar, tenía que visitar 4 farmacias para encontrar una terapia. Hoy por hoy es 0 a 0. Si visita 100 farmacias, no encontrar nada. Cada vez hay menos disponibilidad para dejar de fumar. Y no estoy seguro si eso sea por el advenimiento de los cigarros electrónicos o, o el tabaco calentado o todos los anteriores o que la industria farmacéutica nunca le entró. Esto es solo una tabla resumiendo donde vemos no solo las políticas de cigarros electrónicos, sino también las políticas de cigarros, perdón, de cigarros convencionales, sino también las políticas de cigarros electrónicos y tabaco calentado. Para variar, somos un país que más parece jungla que un país libre, donde se hace todo en contra de lo que dicen la evidencia, y lo poco que se hace, que es la ley de ambientes libres de humo de tabaco, tiene un asterisco porque desafortunadamente no se cumple. La publicidad es obvio que se debería de prohibir. La industria se autorreguló quitando las vallas publicitarias, quitando los anuncios en radio y televisión, pero se quedaron con lo que es más efectivo y más estratégico y difícil de legislar, que es la publicidad en el punto de venta, que ya les enseñé antes. Y acá hay otro ejemplo, donde es este Lucky Strike con su cápsula, el Marlboro Light, que ya ni siquiera dice Marlboro, por cierto, cerca de donde están los dulces que son enfocados o que los llaman la atención a los niños. Esta es la evidencia que nosotros recolectamos hace unos años de cómo una ley que proponía ser un modelo para Latinoamérica por falta de voluntad política del ministerio, se perdió el posible impacto que tenía. Lo que miran en su extremo izquierdo, la barra azul y la barra verde, son los niveles de nicotina ambiental que encontramos en bares en azul y en restaurantes en verde. Eso es antes de la ley en el 2006. Luego regresamos 3 años después de que se había implementado la ley y afortunadamente habían disminuido significativamente los niveles de nicotina en ambos lugares. ¿Qué pasó cuando regresamos 5 años después? Los niveles en los bares ya empezaban a regresar a normal, ya inclusive había unos extremos, y en restaurantes, si bien todavía seguían bajos, ya habían algunos outliers que se les llaman, que empezaban a salir de la red, de la columna. Desafortunadamente, esto se dejó, cada vez se dejó de implementar más por poco cumplimiento y una estrategia de vigilar la ley por parte del Ministerio de Salud, que la gente lo dejó ir. Hoy por hoy, como están todos estos lugares cerrados, sería interesante ver si el daño que había a trabajadores de bares y restaurantes ha disminuido por la falta, porque ya no están expuestos a humo de segunda mano en bares y restaurantes. Respecto a los cigarros electrónicos y el tabaco calentado, realmente es una caja de Pandora. Esto es una gráfica que les enseña las políticas de control de cigarros electrónicos en el mundo. Los que están en azul están permitidos, los que están en rojo es donde están prohibidos y los que están en blanco es donde no hay datos. Los de gris es donde no hay regulación, perdón. Como vemos, la mayor parte del mundo no tiene regulación. En Guatemala no hay regulación. A nuestro vecino Honduras sí los permiten legalmente. Y en México es interesante porque a pesar de que están prohibidos, el consumo es similar a lo que es en Guatemala, que estamos comparando nuestros datos de los adolescentes con los datos de México. O sea que realmente nadie sabe y no sabemos cómo lo vamos a regular. Ahora, hablando de la estrategia individual, estoy seguro que entre la audiencia tienen que ver algunos fumadores, aunque no creo que hayan 200 fumadores que se hayan conectado. Realmente también es algo, como les dije, el beneficio individual es mucho, pero a las sociedades no es tanto porque no es tanta la gente que fuma, pero sí nos vamos a beneficiar todos. Y hay evidencia científica de qué es lo que funciona y cómo funciona. Lo primero es cold turkey. Eso es, así le dicen los gringos, que cuando uno se levanta un día y dice, se acabó, tira la cajetilla de cigarros y ya estuvo. Luego hay algunos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central y en Guatemala, desafortunadamente, solo hay terapia de reemplazo de nicotina disponible en íntegra. Estas terapias disminuyen la abstinencia. No es que la vayan a eliminar por completo, voy a explicar en la siguiente diapositiva por qué es. Luego tiene que haber acompañamiento no solo farmacológico, sino de la conducta del paciente, porque esto últimamente tiene también un componente conductual que hay que tratarlo. Y por último, el ambiente donde vive el fumador.
Hay buenos datos de California donde creyeron que cuando pusieran las drogas que se podían vender en las farmacias sin receta, iba a haber aquel aumento de gente que dejaba de fumar enorme y no fue así. Y nos dimos cuenta de que el principal predictor de que alguien fuera exitoso para dejar de fumar era que no fumara en el trabajo y que estuviera prohibido fumar en la casa. O sea, prohibir fumar en el trabajo y prohibir fumar en la casa. Esto es probablemente el principal factor de que determina que alguien vaya a tener éxito en que deje de fumar o no. ¿Por qué no elimina por completo la ansiedad, las drogas que le mencioné anteriormente? Porque como les dije al principio de la plática, la nicotina es la droga ideal y el cigarro es la mejor manera de darle la droga al cuerpo. Esta gráfica es un poco complicada, pero lo que miran en el turquesa es los niveles de nicotina en la sangre cuando alguien inhala. Y miren qué rápido sube y qué rápido baja. Y lo único que hay en Guatemala que es el parche de nicotina es esta línea recta que está hasta abajo morada. Vean que por mucho que sí empieza a dar nicotina después de media hora a la hora, ni siquiera ha subido a la mitad de lo que da el cigarro. Por eso es que es muy importante que cualquier persona que trata de dejar de fumar con estas ayudas entienda que no hay ninguna que va a llegar a dar esos picos de nicotina que da el cigarro. Entonces, sí es claro que estos disminuyen la ansiedad, pero no la van a eliminar. Y esto se refuerza lo importante de por qué tiene que haber una terapia conductual a la par, un acompañamiento y el ambiente libre de humo de tabaco, tanto en el trabajo como en el hogar. ¿Qué beneficios tiene dejar de fumar? Yo creo que, y dejé esto para último porque creo que esto debe ser el mensaje para los fumadores, creo que el daño que hay ya lo conocemos, tal vez el daño que causa el tabaco calentado y los cigarros electrónicos es algo nuevo que estamos aprendiendo, al igual que el daño con la interacción con el coronavirus. Primero que hay una disminución de los grandes, ¿no? Que sería el infarto del corazón, la presión arterial, el derrame cerebral, cáncer de pulmón. Pero dos cosas aquí importantes. Primero, el beneficio es muy rápido. Si bien antes creíamos que tardaba años en recuperarse, hoy sabemos por estudios celulares y moleculares de que el beneficio es en semanas para los daños arteriales que hay, tanto del corazón, presión arterial, derrames, y en cáncer de pulmón, que era cuando creíamos que se retrasaba más, hay buenos datos de que con tan solo 6 meses después de que alguien ha dejado de fumar, el epitelio, o sea, las células del pulmón, empiezan a regenerarse y a funcionar de manera normal. Y el otro punto importante es que esto se acumula con el tiempo y entre más pasa alguien de haber dejado de fumar, más va a llegar a tener el riesgo que tiene un no fumador. Estos son dos mensajes que son muy importantes. Y por último, después hay otros beneficios, más allá de los grandes, de dejar de fumar de las enfermedades grandes, pero beneficio sexual, beneficio reproductivo, la calidad de la piel, el olfato mejora. Nunca es tarde para dejar de fumar, como dije al principio, aún pacientes con cáncer se van a beneficiar porque el tabaco también estimula la progresión del cáncer y la respuesta al tratamiento con cáncer es mejor cuando alguien ha dejado de fumar. La respuesta al tratamiento por enfermedad cardíaca o hipertensión es más efectiva cuando alguien dejó de fumar. Esto no es el que peca y reza empata. Aquí sí el pecado va más que el que rezar. Cualquier persona que esté tomando estatinas o aspirina o esos para ralarse la sangre, si sigue fumando, mejor no tome nada porque tiene que dejar de fumar porque eso es lo que está dañando la célula y haciendo que la sangre se coagula más, etcétera, etcétera. Es muy importante para los pacientes que van a someterse a cirugía que dejen de fumar. Cualquier cirujano que esté en la audiencia sabe que la recuperación y la cicatrización de un fumador es más complicada. De nuevo, regreso por el daño a las arterias que causa el cigarro, pero como el daño es reversible y se revierte rápido, entre más rápido deje de fumar antes de operarse, mejor. Luego hay otros beneficios subjetivos como el sabor de la comida. La gente dice que subo de peso. No, 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 es que ahora la comida sabe mejor y come más. Y aparte sube de peso 5 o 8 libras, nadie se muere por esas libras, baja después. Luego está lo de la depresión, que es interesante porque no sabemos qué es primero, el huevo o la gallina, si el deprimido fuma o el fumar deprime. Lo que sí está bien documentado es que toda persona que logra dejar de fumar mejoran los niveles de depresión y el ego también mejora. He tenido la suerte de tratar a algunos pacientes con unos psiquiatras en Guatemala y
sí es notorio cómo el tratamiento psiquiátrico, ya sea conductual o medicamentoso, es mucho más fácil cuando el paciente logró dejar de fumar. Y por último, lo otro que hay que hablar es económico. Va a gastar menos, no solo porque no va a estar gastando en cigarros, pero también porque se va a enfermar menos. Y si se enferma, las enfermedades van a durar menos tiempo. Eh, la pregunta es si el cigarro electrónico y el tabaco calentado son terapias para dejar de fumar. Primero, tenemos pocos estudios. El patrón de consumo es muy diferente a lo que es el cigarro convencional, desde el punto de vista que, desde lo primero que es que el cigarro se prende y o se tira o se fuma entero. El cigarro electrónico y el IQOS se le da unos jalones, se puede poner por ahí, se pueden compartir, hay varios sabores, son productos muy diferentes. Los pocos de los estudios que hay, una buena parte son financiados por la industria, tanto los cigarros electrónicos como la industria tabacalera, lo que quiere decir que tienen un sesgo y severas limitaciones, pero también nos damos cuenta que la publicidad que están haciendo no es específicamente para dejar de fumar y no han invertido científicamente para probarlo con estudios clínicos randomizados, que son terapias que se pueden dar para dejar de fumar, como pasó con los parches, como pasó con el bupropión y como pasó con la vareniclina. Sí sabemos que un buen porcentaje se quedan haciendo lo que se conoce como dual users, quiere decir que alternan entre el cigarro convencional y uno y el otro. Hay un buen porcentaje que lo usan un tiempo y luego regresan al cigarro convencional. Hay otro porcentaje que lo usan solo en lugares cerrados para darle la vuelta a la ley de ambientes libres de humo de tabaco. Como les mencioné al principio, aunque los quisieran mercadear como un producto para dejar de fumar, sigue habiendo una exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas. Y el año pasado se publicó un metaanálisis, que es un estudio donde los estadísticos ponen todos los números juntos y llegan a conclusiones muy fuertes, donde se documentó que inclusive los que usaban cigarros electrónicos tenían menos probabilidades de dejar de fumar a largo plazo comparado con aquellos que seguían fumando y luego ponían su fecha para dejar de fumar o lo hacían cold turkey, etcétera, etcétera. Entonces voy a terminar ya ahí con algunas conclusiones, esperando que hayan algunas preguntas por ahí. Tenemos una industria tabacalera que evolucionó, no solo con el tabaco con cápsula, con los cigarros con cápsula, sino también con el tabaco calentado. Ahora tenemos múltiples productos, pero también múltiples sabores. Cada vez vamos a ver más evidencia del impacto que tienen los sabores, no solo en atraer a adolescentes o nuevos consumidores, sino en el impacto que tienen en la salud. El mercadeo va dirigido a nuevos consumidores, tanto adolescentes como niños o adultos jóvenes o adultos que están buscando otra alternativa saludable para dejar de fumar. Sigue siendo el tabaco el principal de riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo cáncer y enfermedad cardiovascular. Los efectos son sistémicos, más allá de los locales que ya todos conocemos. Es un momento para dejar de fumar. Si lo quieren hacer por el coronavirus, porque nos convence que la evidencia es suficiente para que el fumar esté asociado con coronavirus, perfecto. Ahora asumamos de que no, que el cigarro no tiene nada que ver con el coronavirus. Pues bueno, deje de fumar porque igual va a prevenir va a disminuir su riesgo de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de cáncer de vejiga, de cáncer de páncreas, su riesgo de infarto del corazón, su riesgo de derrame cerebral, etcétera, etcétera. Yo creo que esta pandemia nos abre una ventana. Debería de subir los impuestos al tabaco ahorita. Es una manera de disminuir la prevalencia de tabaquismo y recaudar más impuestos que bien le caerían al Ministerio de Salud. Y creo que también es una ventana para dejar de fumar. Todos estamos encerrados en la casa con niños, el ambiente, esperemos que no se puede prohibir fumar en la casa, pero debería también ser un momento para que reflexionemos un poco y que utilicemos esta ventana para dejar de fumar o ayudar a otros a que dejen de fumar o inclusive hacer cierto cabildeo, no sé si hay algún diputado por ahí metido en la audiencia, para que se pudiera proponer un aumento por lo menos de un 20% del impuesto del tabaco, que creo que hay una ley que se está discutiendo respecto a esto y el etiquetado. Así es que déjenme parar ahí. Espero que hayan algunas preguntas. Yo tengo tiempo. Eddie, muchas gracias y a ustedes gracias por su atención. Muchísimas gracias, Joaquín. Excelente exposición. Sí, hay muchísimas preguntas. Voy a ir leyendo una por una. A ver hasta cuánto tiempo nos alcanza.
Tal vez vamos a dar una media hora de repente para las preguntas. La primera, María Hertz pregunta, ¿la cápsula viene adentro del cigarro, en la estructura del cigarro electrónico? Sí, es en el filtro. Justo donde acaba el tabaco está el filtro y ahí trae la cápsula. Es muy chiquitita, inclusive le dicen crush. Y el fumador tiene la opción de apacharla o no. Si la apacha cuando inhala, el humo le va a cambiar el sabor. O sea que está ya metida adentro del filtro. Danisa Santizo, ¿se regeneran los pulmones al dejar de fumar? Yo creo que eso ya Sí, lo... sí. Inclusive si fuera cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis, el pulmón como las arterias son muy agradecidas cuando dejan de fumar. Javier Ramírez nos dice, ¿se sabe la cantidad de radicales cancerígenos que tiene el cigarro convencional? Sí, ya 6,000 diferentes tóxicos y hasta 60 diferentes cancerígenos. Eh, Sí, no sé si se refería a radicales libres. Los radicales libres es lo que genera el humo de tabaco con el proceso oxidativo y es el precio que pagamos por usar oxígeno, pero con los fumadores y los expuestos a humo de segunda mano tienen un mayor número de radicales libres que dañan al cuerpo. ¿Los líquidos para vapear tienen algún efecto cancerígeno también? Esa es una caja de Pandora porque depende de qué líquido, qué le han agregado, qué no le han agregado. Los que hemos estudiado hasta ahorita, como les enseñé en Guatemala, encontramos que los 60 y pico que logramos encontrar tenían acetona, que sabemos que es tóxico. Vamos a dedicar un webinar completo a marihuana más adelante porque obviamente tiene muchos beneficios, pero todo en exceso tiene sus problemas también. Así que Sí, hoy no solo vamos... con esto de la marihuana, en esta epidemia de Valley que apareció en Estados Unidos, sí encontrar una fuerte asociación entre aquellos que le habían agregado THC, que es el derivado de la marihuana, al líquido. Y aparentemente ahorita que empezó a disminuir el EVALI, puede ser por eso. Aunque sospechan también que muchos de estos casos de EVALI pudieron haber sido coronavirus también. Puede ser. Ok, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los productos del vape contienen endulzantes? ¿Puede ser este un predisponente en el consumidor para tener mayor riesgo de contraer infecciones bacterianas del sistema respiratorio por la estructura de las bacterias, considerando que en su estructura conllevan carbohidratos? Buena pregunta y creo que es algo de lo que no sabemos, tanto por los saborizantes y los contenidos de los líquidos, como de lo que pasa ya con el líquido cuando se hace vapor y se inhala. Como les mostré brevemente, desafortunadamente era un poco técnico, em, el voltaje y el sabor altera lo que se libera e inclusive lo que el vapeador sabe. Entonces, esa es una buena pregunta que son de las cosas que tenemos que todavía pendientes que resolver, pero de nuevo es como perseguir nuestra propia cola porque hay demasiados productos. Ok. Ignacio Ávila dice cuáles son los tratamientos contra el hábito que han resultado más efectivos. Obviamente eso es muy individual, pero ¿qué puedes decirles? Sí, vos tenés razón, esto es, desafortunadamente no hay una bala mágica, un magic bullet, como dicen los gringos. Por eso les hice énfasis en que más allá de la terapia que pueda ser más efectiva es el ambiente donde vive el fumador y que el mismo fumador reconozca los triggers, los disparadores que le crean la ansiedad o la necesidad de tabaco, pero no hay una bala mágica. Y la otra cosa, perdón, es que si alguien probó hoy con esto y no funcionó, puede probar con esto otro, pero también después a 2 años puede volver a probar con la que había probado antes porque todo cambia. Puede ver que ahora ya no se fuma en la casa, ya no fuma en los bares y restaurantes. Entonces, sí hay que jugar con las terapias y nunca dejar de probar, siempre seguir probando. Juan Pablo Macelli, excelente plática. Si nos pudieras comentar sobre la relación del humo de segunda mano y el inicio de asma bronquial en los niños que tienen padres fumadores. Sí, enorme, enorme asociación y probablemente es de los principales factores de riesgo para asma bronquial o bronquitis en niños. Y hay evidencia que sugiere que esto empieza en útero cuando la madre o es fumadora o está expuesta a humo de segunda mano. El daño no solo es sobre el alveolo, sino también en la respuesta inflamatoria, que sé que es inmunólogo, él sabe más que yo de la respuesta inflamatoria, pero eso es principalmente, de nuevo, una de las razones por las que muchos tratamientos al asma fracasan.
No, claro. Un anónimo dice, probé Wellbutrin. Ujú. ¿Qué opciones tenemos para dejar de fumar hoy contando con que estamos en cuarentena? Eh, bueno, sí, se podría volver a probar el Wellbutrin. Integra tiene toda la capacidad para dar consultas virtuales, pero primero también se puede cold turkey, sin nada. Se levanta y ya estuvo. Lo que pasa es que también con el confinamiento, salir a caminar, hacer ejercicio, pero vale la pena que el fumador haga un plan y se mire, yo soy este con cigarro y este sin cigarro. ¿Cuál de los dos quiero? Em, entonces ahí eso es parte de lo que tiene que ir jugando. Lo que no puede dejar de hacer es de probar. Eso sí, de seguir probando. Alexandro Osorio nos dice, referente a los ICOS o ICOS, ¿tienen el mismo efecto que los vaping en el famoso popcorn lung? No sabemos todavía. Todavía no se sabe. El consumo del licos es todavía menor porque, como les mostré, no está disponible en todos los países. Estados Unidos, solo una o dos ciudades lo han autorizado, pero todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que, como les mencioné en una diapositiva, sigue siendo humo de tabaco. Ok. Buenas tardes. ¿Existe alguna diferencia en la mortalidad entre consumidores de cigarros convencionales versus cigarros con cápsula? Todavía no. Buena pregunta y eso es algo que estamos pendientes de estudiar porque como esto ya trae sabor, todavía tenemos pendientes de saber qué pasa con ese sabor cuando pasó por el filtro y qué efecto de salud va a tener ese sabor en los compuestos tóxicos y cancerígenos que se inhalan. Tenemos la evidencia de los sabores en los cigarros electrónicos, pero todavía no tenemos la evidencia de los cigarros con cápsula y el impacto en la salud. Ok. Tremendísimo Chovechú dice, fumar habanos sin hacer el golpe, ¿qué tan dañino es? El daño aquí es sobre todo local. El cáncer de la boca y de la lengua es exageradamente elevado el riesgo comparado a alguien que no fuma habanos. Y esto se documentó bien. No sé si por ahí anda Michelle Núñez, que pudiera hablar de riesgo de cáncer de la boca y de la lengua con el consumo del habano, porque también la concentración de cancerígenos es enorme en solo la superficie bucal y como bien sabemos, la boca y la lengua son muy buenas para absorber todo, incluyendo los cancerígenos. Ok. Otra pregunta aquí. Eduardo Ávila pregunta, ¿qué pasa con la marihuana? Lamentablemente es común en el ambiente entre adolescentes y universitarios hoy en día y no hay forma de comprobar que lo que se fuma es marihuana. Es marihuana. Agradecería sus observaciones al respecto. Sí, como bien vos lo dijiste, la marihuana es un tema aparte. Como ya les dije, sí hay evidencia de que el THC agregado de los líquidos de los cigarros electrónicos estaban asociados con esta enfermedad pulmonar EVALI. Pero de nuevo, como es un producto que todavía no está regulado, al menos en Guatemala, va a costar estudiarlo. Ok. Marta Silvestri nos piden páginas de internet confiables donde puedan tener información, obviamente con todo lo que le llueve a uno en el internet. Creo que le podemos mandar eso con mucho gusto a todos y Joaquín escogerá algunas sites donde pueden ustedes meterse. Usar vapers, ¿qué daños causan los pulmones? Creo que ya lo respondiste. Carmen Mancilla dice, relacionado con el dejar de fumar por COVID, ¿qué se conoce el riesgo en exfumadores recientes? Bueno, esa es una buena pregunta y no tenemos los datos. De nuevo, porque ahorita los datos que tenemos de COVID son de pacientes hospitalizados que casi que por obligación han dejado de fumar, ¿no? Porque los hospitalizan y no se puede fumar adentro de los hospitales. Pero está por verse todavía si un fumador deja de fumar y luego se expone al virus, cómo es el riesgo de infección y la severidad de la enfermedad. Pero como les dije al final de la charla, asumamos que no es nada, que no tiene ninguna relación, igual deje de fumar, disminuye su riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de mama, infarto de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Byron García nos dice, ¿en Guatemala existe algún estudio relacionado con los cigarros adulterados productos del contrabando? Y si es así, ¿cuáles son esos No, productos?
Nosotros hicimos un estudio de la disponibilidad de cigarros de contrabando y es sobre todo en los mercados municipales. Entre más lejos se vaya uno de la ciudad, más se encuentra cigarros de contrabando, pero no hay evidencia en Guatemala del daño adicional que pueden dar cigarros de contrabando. Guillermo Grajeda, una pregunta muy común. El fumador ocasional que lo hace en reuniones o fines de semana, o sea, como dicen socialmente, es que yo no fumo mucho. El riesgo del daño es el mismo. Si nosotros vemos bueno, primero como les mostré al principio, el daño tal vez con cáncer no es a largo plazo, pero el daño cardiovascular a la arteria es agudo. Con tan solo 30 minutos de exposición, la arteria se cierra y le cuesta más abrirse por ese daño endotelial que hay. Este que fuma solo 3 a la semana, 4 a la semana, mi pregunta sería, ¿para qué lo está haciendo? Si sabe que se está metiendo una dosada que es tóxica, no es adicto porque lo puede hacer socialmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Pero la respuesta rápida sería si hay un daño agudo, sobre todo a la arteria. Perfecto, aquí hay otras preguntas. Gracias por la charla, doctor Barnoya. ¿Cuál podría ser el mejor método para dejar de fumar? Ya creo que lo... Pero sí, es necesario el tratamiento en conjunto con psicólogo o psiquiatra. Yo creo que ese es... Sí y no. Aquí algunos pacientes sí, algunos no. Esto es, si alguien está decidido y quiere probar cold turkey, tirar la cajetilla y mañana se acabó, que pruebe. Que pruebe. No hay peor lucha que lo que no se hace, pero también el fumador promedio trata entre 5 a 7 veces de dejar de fumar hasta que tiene éxito. O sea que debe de probar de como sea, con apoyo, sin apoyo, o en la casa, o le cuenta a la mujer o a los niños. Eso obviamente que si agregamos parche, algo puede subir la probabilidad de éxito. Andrea López dice, ¿cuáles considera que deberían ser las principales campañas en Guatemala para prevención de cáncer de pulmón? Ya que según su gráfica se invierte más en la prevención de cáncer de mama y otros tumores. Esas son las preguntas. Esa es la pregunta. Bueno, en general en Guatemala se invierte poco o nada en salud y ahorita estamos pagando los platos rotos de esa falta de atención a la salud. Pero si yo pudiera poner mis fichas ahorita, ¿dónde las pondría para disminuir el riesgo de cáncer de pulmón y de las consecuencias del humo de tabaco? Yo subiría los impuestos. La ley de ambiente libre de tumor, hay que mandar inspectores que la cumplan cuando sea que se va a abrir esta cuestión. Pero subir los impuestos, que todo el mundo tiene miedo, los impuestos no, los impuestos benefician a todos, incluyendo a los fumadores, porque aunque no dejen de fumar, van a fumar menos. Ok. Dice aquí, ¿qué áreas o lóbulos del cerebro afecta a una persona y cuál es el problema que presenta? Dependiendo del compuesto químico que libere. El que más libere es la dopamina. Y eso es donde afecta el centro del placer y por eso es que se siente también cuando alguien fuma, que se le quita, se relaja, mejora la capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Otro, en los artículos estadounidenses mencionas la alternativa de usar goma de mascar con nicotina en pacientes que quieren dejar de fumar. ¿Hay existencia o datos de estos productos en nuestro país? No hay datos ni tampoco hay chicles de nicotina, pero sí es otra de las terapias que ha pasado por estudios clínicos randomizados que bien utilizada puede aumentar la terapia de éxito, sobre todo para aquellos fumadores que sienten mucho la pérdida del hábito de tener algo en la boca. Para ellos, por lo general, ayuda un poco más que el parche o cold turkey o los lozenges, que son unas pastillitas que se absorben con la lengua. Pero desafortunadamente en Guatemala no hay. Preguntan lo mismo, si el saborizante o las soluciones utilizadas en los vapeadores causa daño específico en el epitelio pulmonar. Sí, bueno, ya todavía no tenemos del daño específico que causa. Lo que sí sabemos es que los niveles tóxicos que inhala el vapeador son mayores dependiendo de algunos sabores. Falta confirmarlo de cuál es el daño que causa. La pregunta es si queremos esperar que esté esa información para dejar de hacerlo o dejarlo ya porque yo no me quiero meter acroleína al cuerpo. Personalmente optaría por dejar meterme la acroleína al cuerpo y ya vivir mi vida sin humo o vapor.
La misma pregunta, solo que diferente. ¿Es cierto el mito que el cigarro mata a neuronas? No, no, eso sí, no, el cigarro no mata neuronas, lo que hace es para abajo, pero el daño neuronal, no, eso no, Sin hasta donde yo embargo, sé. sí puede causar derrames cerebrales, o sea, Eso sí, sí. eso definitivamente mata neuronas. ¿El tabaco influye en los temas hormonales? Sí, muy importante. Espero que haya sido una mujer porque es de las principales causas de infertilidad o de retraso en que alguien quede embarazada. Y luego mujeres que están tomando anticonceptivos, que fuman, tienen mucho más alto riesgo de trombosis comparado con aquellas que no fuman y están tomando anticonceptivos. Importantísimo. La mujer premenopáusica tiene... está protegida no por los estrógenos de los infartos del corazón, pero el tabaco tiene efecto antiestrogénico, primero. Y segundo, esta es una de las principales razones por qué se mira el tabaco aumenta el riesgo de cáncer de mama, sobre todo en fumadoras, y hay sugerencia de que también aumente el riesgo de cáncer de mama en no fumadoras. Entonces, la mujer que está preocupada, que fuma y está preocupada por cáncer de mama, en lugar de hacerse mamografía, lo que tiene que hacer es dejar de fumar o pedirle al marido o con el que esté que deje de fumar porque aumenta el riesgo de cáncer de mama. Si es tan evidente que el mercadeo está dirigido a menores de edad, ¿por qué no lo prohíben totalmente? Ay, Dios, aquí podemos Hay estar. países que lo han logrado. Australia logró prohibir la publicidad en el punto de venta y algunas ciudades en Canadá tienen algo que se llama Tombstone Advertising, que están detrás de una gaveta y el fumador tiene que llegar específicamente a pedir qué marca quiere y también tienen etiquetas de advertencia gráficas muy grandes donde hay una persona con cáncer un poco desagradables, pero que se ha probado que tienen efecto. Hay una ley en Guatemala que se está discutiendo, desafortunadamente no ha pasado a ningún lado, para ponerles estas advertencias. Pero sí hay, eso es voluntad política, sería mi respuesta. Totalmente. ¿Cómo compara el tabaco masticable con estos productos analizados? Esa sería la misma respuesta similar a lo que preguntó Chu hace un rato. El efecto local es enorme por el cáncer de la lengua y cáncer de la boca, con la diferencia que porque este es tabaco masticado y se parquea, aumenta más el riesgo de cáncer de encía y si hay absorción de cancerígenos más elevada de lo que hay con el puro. Okay, María Arauz pregunta, buenas tardes. Soy estudiante de último año de medicina de LUSAC. Me encuentro realizando mi trabajo de grabación titulado Caracterización del estudiante de medicina que hace uso del cigarro electrónico. Por lo que he investigado, no consideran en su totalidad el cigarro electrónico como un producto del tabaco por la falta de combustión. Entonces, no sé si se debe incluir dentro del marco legal del estudio las leyes de control de tabaco en Guatemala. ¿Realmente incluyen a los cigarros electrónicos? Esa es una excelente pregunta que no hay respuesta y por eso mostré ese mapa donde la legislación para controlar el cigarro electrónico anda por todos lados, porque entonces lo que tendríamos que regular es la nicotina. Pero algunos no tienen nicotina o algunos no sabemos cuánta nicotina tiene y no ha habido país en el mundo que logre regular la nicotina. El FDA, David Kessler en Estados Unidos la trató de regular y casi que no pudo, se tuvo que ir. Pero sí es un reto de bajo qué checkmark o qué título le vamos a poner para poderlo regular y muchos no los consideran productos del tabaco. Inclusive muchos consideran que no hay ni combustión a pesar de que se está sacando la cantidad de vapor enorme. Pero las implicaciones regulatorias de los nombres son muy difíciles de seguir y es algo que donde los diputados y asesores del Congreso, que ganan buena plata, deberían de estar pendientes de cómo se ponen para que sea lo más inclusivo en lugar de exclusivas las leyes. ¿Cuál puede ser el problema de usar IQOS en una persona asmática? Eso sería, hay un inmunólogo en la audiencia, creo yo, pero eso es como meterse cualquier humo a un asmático es malo, cualquiera. Insisto, la diapositiva que mostré donde comparé el humo de tabaco con el humo del IQOS, no son muy diferentes y últimamente sigue siendo humo que puede y probablemente lleva una irritación del epitelio respiratorio. Al no haber dosis letal, ¿cuáles son las regulaciones para el porcentaje de nicotina en los productos?
Buena Sí. pregunta. Perdón, sigue la pregunta, Eddie, disculpa. Dice, siendo la nicotina la principal causa de la adicción. Sí, porque cuando uno compra una cajetilla de cigarros que dice que tiene bajos niveles de nicotina, esto es la industria que pone una máquina a que inhale y ahí queda, ¿no? El problema es que no todos los fumadores inhalan como la máquina y la máquina tiende a subestimar la cantidad de nicotina que le va a entrar a un fumador. Entonces, eso es un nido legal que no debería existir y lo que se debería regular es la nicotina. Lo irónico es que en Estados Unidos en un principio había necesidad de una receta para comprar parches de nicotina, pero uno podía ir a comprar cigarros sin necesidad de una receta médica, cuando últimamente debería ser lo mismo, ¿no? Porque tienen nicotina. Entonces lo que hicieron es que en lugar de ponerlos que los cigarros se vendieran con una receta médica, le quitaron la necesidad de la receta médica a los parches de nicotina. ¿Entienden? Aquí es ese doble discurso, pero sí hay una urgente necesidad de regularlo, pero si no logramos ni siquiera regular el tabaco en Guatemala, menos vamos a regular la nicotina. ¿Cuántas muertes aproximadamente se atribuyen al vape? Todavía no hay datos. Eso todavía no tenemos datos, de nuevo, porque el patrón de consumo es tan difícil y es alguien, a ver, el número de fumadores diarios es alto y el número de fumadores sociales que preguntaron hace un rato es bajo. Aquí con el cigarro electrónico es diferente porque el producto permite que sea diferente. Entonces el número de vapeadores ocasionales es mayor comparado con el número de vapeadores diarios. Porque el vape sí permite que yo lo prendo ahorita, se lo doy a alguien, lo parqueo ahí en la mesa en noche, le doy un par de inhaladas, de jalones. Eso todavía no se sabe, pero de nuevo es un producto difícil de estudiar desde ese punto de vista. ¿Hay secuelas permanentes a nivel pulmonar después de dejar de fumar? Podría, sí, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el enfisema, sí, pero mejora la capacidad pulmonar, seguro. Eso creo que es importante de que a pesar de que las secuelas pueden ser permanentes, la capacidad pulmonar siempre va a mejorar y la calidad de vida va a mejorar. Que creo que es más importante de cuánto tiempo va a ir uno, asegurarse que uno lo viva bien. Ok, aquí dicen, los líquidos poseen magnesio de niconita. Sin embargo, algunos clones poseen alteraciones, como usted dijo. Obviamente, el más relevante es el THC. ¿Será que compraron e-liquid originales? Ese es, bueno, originales, ¿cuál es la definición de original? Porque no es esto que hay una compañía en China que esté haciendo los e-liquids originales, ¿no? No conocemos una industria que domine todos los mercados de e-liquids, aún en Estados Unidos, donde el Juul es el que está aceptado, aprobado, se consiguen muchos cigarros electrónicos. O sea que básicamente uno está comprando un líquido que está producido o en la India o en la China o en Estados Unidos y no sabemos qué tiene adentro porque no hay eh, regulaciones de ni siquiera el etiquetado ni que esté claramente detallado los compuestos que tiene. Aquí dice, ¿hay un mayor índice de recaída en los pacientes con cold turkey que tal vez los pueda predisponer, No, preferir alternativas como vapear? no, el que lo hace cold turkey lo hace bien y le va bien, pero lo mismo que el que se prepara con el parche, con el Wellbutrin o que va con una terapia, un psicólogo, una terapia conductual o terapia de grupo, o le habla al mejor amigo. De nuevo, el mejor predictor de que alguien siga fumar es que no fume adentro de la casa ni fume en el trabajo, porque crea también un ambiente. El que fuma sabe que es un ambiente donde fuman. Se juntan con el mejor amigo a fumar, el cafecito en la mañana, hay gente que se despierta a fumar. Entonces hay todo un ambiente de conducta que es lo que tiene que cambiar también. Pregunta muy común. En general, ¿es mejor vapear que fumar? No, la respuesta sería no. Cada vez hay más evidencia de que no es mejor. Los ingleses tienen una visión un poquito más liberal de esto. Este es a título personal. Mi opinión sería que hay que prepararse para dejar de inhalar cualquier tipo de humo o vapor, porque últimamente hay un daño. Con el cigarro lo conocemos bien descrito. Con los vape, con los cigarros electrónicos, se está empezando a acumular los datos, pero no creo que vaya a ser algo inocuo, como salir a caminar o salir a correr, que igual le puede pasar a uno algo, ¿no? Pero
entre más evidencia se acumule, yo no creo que esto va a decir algo, sí, fume o vapee para disminuir su riesgo de infarto. No creo que va a pasar. Medicamentos que se utilizan como apoyo para dejar de fumar, como ya respondimos, es muy individual eso, pero hay una gran gama de ellos que podemos... Sí, y hay que usarlos con cuidado porque como todo medicamento tienen efectos adversos. Eh, Aquí afortunadamente se venden con receta los dos que hay, pero tienen efectos adversos y hay que usarlos con cuidado, sobre todo la vareniclina. ¿Qué recomendaciones tiene para los colegios que trabajamos con adolescentes? Ah, los colegios están, al colegio siempre se le ha exigido o se le ha pedido que es el que tiene que educar a los niños del tabaco, e inclusive la industria tabacalera pagó una campaña completamente inútil e ineficiente para que los niños en el colegio se les dijeron que el tabaco es malo. Eso por supuesto que le rebotó y subió la prevalencia de tabaco entre los adolescentes. El Ministerio de Educación debería de prohibir el consumo de productos del tabaco y cigarros electrónicos adentro de los colegios y en los alrededores. Y prohibido para profesores, alumnos y padres que llegan a visitar el colegio. Pero de ahí es algo que hay una campaña en Estados Unidos que se llama la Truth Campaign, que es hecha por adolescentes para adolescentes. Y la mayor parte de estrategias en colegios ha fracasado porque las diseñan gente como yo, que ya estamos viejos, chocos, medio canados. Lo que hizo Truth es que agarró a adolescentes y les dijo, acá hay $25 millones, van a hacer una campaña para dejar de fumar. Y fue algo muy interesante donde fueron a las oficinas de Philip Morris en Nueva York y les tiraron 25,000 bolsas de muertos y les dijeron desde con megáfono, les gritaron y eso empezó a reconocer, a crear cierta conciencia entre los adolescentes que hay una industria que los manipula. Ya como, no sé si algún adolescente, a ningún adolescente le gusta ser manipulado. Cuando un adolescente se da cuenta que una industria lo está manipulando con técnicas de mercadeo, con tabaco en las películas, ahí empieza a haber cierta autonomía y cierta decisión de decir, este es mi cuerpo y yo no me voy a intoxicar con esto. Pero sí es una caja de Pandora, todavía no sabemos qué hacer con el resto de productos nuevos que están apareciendo. ¿Cuál es la opinión respecto a los países o asociaciones pro-vape? La respeto, pero creo que hay que ser un poco más cuidadosos y ver cómo se acumula la evidencia. Si lo quieren usar para dejar de fumar, entonces que lo mercadeen para dejar de fumar. Porque de lo contrario, y es lo que pasa aquí en Guatemala, si quieren decir que es para dejar de fumar, perfecto, hagamos estudios para dejar de fumar y mercadeémoslo para dejar de fumar y entonces veamos si es realmente eficiente. Y si los datos nos dicen que es eficiente, pues hay que darlo, como prescribimos la terapia de reemplazo de nicotina, los otros, la vareniclina y el bupropión, pues perfecto. Pero yo creo que si vamos a darlo para dejar de fumar, entonces démoslo para dejar de fumar. Creo que el Reino Unido lo está dando en sus clínicas para dejar de fumar. Eso es otra historia. Pero Guatemala no tiene clínicas para dejar de fumar. Integra Cancer Institute, claro que sí. Bueno, sí. ¿Se le puede negar la compra de vapes a un menor de edad? No, en Guatemala no. Perdón, espérenme, solo voy a prender la luz de la... No, en Guatemala, como les dije, no están regulados y no hay ninguna ley que prohíba la venta o el consumo de vape en menores de edad, donde creo que también los colegios están en una situación complicada. Donde yo tuve la experiencia en un colegio donde el padre llegó a pedir el cigarro electrónico de regreso porque él se lo había dado a su hijo. Entonces, no hay un marco regulatorio legal donde diga esto no lo puede consumir usted. Dejar de fumar de manera intermitente. Ejemplo, 2 cigarros por semana. ¿Generas mejoras en la salud? Mark Twain decía que dejar de fumar era fácil, que lo había hecho 8 veces. Cada intento de dejar de fumar, yo diría que más que generar beneficios en la salud, es un intento que está más cerca de lograrlo para siempre. Entonces, desde así lo miraría yo. Siempre hay un beneficio porque algo se aprende. Agarré la chenca otra vez porque me estaba echando los tragos o porque me peleé con alguien o porque no sé. Entonces, siempre se aprende algo de cada intento, más allá del beneficio de salud que pueda haber.
Buenas tardes. El vapor del cigarro electrónico, ¿qué tanto daño hace? Es decir, la glicerina, ¿cómo afecta a los pulmones? No soy toxicólogo y aquí me voy a meter a harina de otro costal. La glicerina probablemente es solo uno de los compuestos que hay, pero son otros los que generan el daño, que son metales pesados que están en el vapor de los cigarros electrónicos. Aquí es donde es muy importante y mucha de esta investigación están haciendo toxicólogos y no médicos. Aquí creo que ya habías hablado de esto, pero se pudieran catalogar a las personas que están con vapeadores como consumidores pasivos. Ese es un buen término. Creo que el término para el vapeador hasta ahorita le seguimos llamando. Sí, perdón, sí. Probablemente eso se está empezando a hacer investigación, que así como hay fumador pasivo, ya se está empezando a usar el término vapeador pasivo. También nos tenemos que volver un poco sensibles. Yo la vez pasada fui a un café cuando todavía no había coronavirus y adentro del café había un adolescente fumando un cigarro electrónico que generaba vapeando, perdón, una cantidad de vapor enorme. Yo estaba con mi hija, me acerqué y le dije, disculpe, se me puso un poquito al brinco, le dije, hay una niña acá. Entonces ahí ya se salió y lo siguió consumiendo afuera. Entonces creo que también tenemos que empezar a exigir, así como exigimos ambiente, deberíamos exigir ambiente libre de tabaco, deberíamos exigir también ambientes libres de vapor. Los cigarros HIT, que se No, pueden dejar de fumar. el HIT es el cartucho que va en el IQOS. Es el tabaco que tiene, es el tabaco que se va a calentar en el IQOS. Básicamente es el Marlboro del IQOS, que es lo que uno mira que están vendiendo los automarkets. El cartucho per se es el que uno compra en los kioscos o en Fontabel en la tienda de IQOS. Existe una predisposición de género al cáncer de pulmón. No, por tabaco no. Lo que se mira es que es más frecuente en hombres, pero porque los hombres fumaron más que las mujeres y por eso se fue para arriba el cáncer de pulmón y el de mujeres aumentó después. Pero ahora, conforme hay más mujeres consumiendo tabaco, se pegó y vieron la gráfica que les mostré entre la mortalidad de cáncer de mama y cáncer de pulmón. Pero la mujer es muy importante, voy a hacer énfasis otra vez en el cáncer de mama y tabaco, pero cáncer de mama en fumadores activas y fumadores pasivas. Es muy importante el daño celular y genético que causa el tabaco en la mama de la mujer. ¿Existe algún estudio sobre el efecto de los cigarros electrónicos en pacientes VIH y su relación con mayor incidencia en patologías pulmonares? No, lo desconozco. Lo desconozco y sería algo interesante porque sí sabemos que en pacientes VIH positivos que consumen tabaco, la respuesta a la terapia antirretroviral es menor. ¿Hay diferencia entre marcas de líquidos de cigarros electrónicos? ¿Hay mejores o peores? Todos son Buenísima malos. pregunta. ¿Cuál marca? ¿De dónde viene? ¿Qué sabor? Creo que Eddie dio la respuesta en breve. ¿El cigarro convencional es igual de malo que el electrónico? Bueno, ya es otra vez la misma pregunta. Marca de cigarros en Guatemala que más cancerígenos tiene. No, eso Todos. es la marca desigual. Eso creíamos que había una marca, los light o los mentolados. Si hay alguna evidencia de que por lo general el latino en Estados Unidos fuma más mentolados y porque alguna razón vieron que somos el tercer consumidor de cigarros con cápsula en el mundo, podría ser que el latino sea particularmente sensible a la irritación de la nicotina, pero igual todos son malos. Buenas tardes. ¿Se recupera bien la función pulmonar después de dejar de fumar? Fui fumador y deportista y aún así sufrí un infarto por causa del cigarro. Dejé de fumar, atajo por lo mismo. Sí, ese es el vivo ejemplo de le salió barato, dejó de fumar, sí se recupera considerablemente y rápido. De nuevo, insisto en la velocidad de los beneficios. ¿Los vapes empeoran alergias en personas alérgicas? Ya hablaste al respecto. Eh, ¿En Guatemala existe algún programa gratuito que apoye para dejar de fumar? Eh, bueno,
Integra tiene siempre un brazo social donde está dispuesto a colaborar con los pacientes que necesiten ayuda. Sí, y vamos a enviar información al respecto a todos los que atendieron. Eh, ¿Existe algún estudio que compare la disminución de la función pulmonar del cigarrillo convencional versus los otros productos? Eh, no hasta el momento está costando, sobre todo que la función pulmonar es algo que toma tiempo en dañarse y toma tiempo en recuperarse. Y cuando se recupera rápido, pero la persona no tiene que estar consumiendo nada. Para eso creo que todavía nos falta un poco. Qué pena. Dice aquí, originalmente se decía que el contacto cutáneo con la solución líquida del cigarro electrónico podía ser letal. ¿Cuál es el efecto del contacto cutáneo con este líquido? Sí, esa es una buena pregunta y algunos líquidos inclusive traen advertencias de que es tóxico. Creo que dependiendo de los compuestos químicos que tenga, sí puede ser tanto como letal, no sé, pero tóxico seguro que podría ser, podría ser. Daños, ¿qué daños se conocen en niños por ser fumadores pasivos? Bueno, alergias, etcétera. Alergias, cáncer, el humo de segunda mano tiene polonio, que es causa de leucemias, alergias, asma. En infantes es de los principales causantes de síndrome de muerte súbita infantil. ¿Se acuerdan que antes decía que el niño dormía de lado, después que boca abajo? Pues resulta que la madre embarazada fumadora o exposición a humo de segunda mano en el ambiente donde duerme el neonato es de los principales causantes de síndrome de muerte súbita infantil. Preguntan sobre el Truth Campaign. Sí, esto creo, sigue activa, si no estoy mal, y creo que tienen un sitio web, fue en Florida donde empezó y era financiado por la Fundación Legacy, que fue una fundación que se hizo a raíz de las demandas a la industria tabacalera en Estados Unidos. Luego en Latinoamérica, desafortunadamente, hemos tenido muy poco éxito con campañas dirigidas hacia adolescentes por la misma razón, ¿no? Que somos gente como yo que las trata de diseñar y no somos muy buenos para comunicarnos y mucho menos con adolescentes. Buenas tardes, tengo 20 años, fumé cigarro electrónico por casi un año, sin embargo pude dejarlo y es lo que está de moda en los grupos jóvenes. Aún así, hay muchos jóvenes les ha costado dejarlo sin tener hábitos de fumar cigarro convencional. ¿Hay algún estudio o se sabe cómo dejar de fumar este tipo de cigarro electrónico? Sabía que iba a brincar esa pregunta y no tenemos datos. Lo que llama la atención es el comentario del adolescente de que le costó dejarlo. Y está esa falsa creencia de que los cigarros electrónicos no son adictivos. Y ella aquí nos acaba de dar una anécdota de cómo a ella le costó y que tiene varios amigos que no lo han podido dejar. Creo que eso es algo que conforme cada vez sepamos más del patrón de consumo, espero que empecemos a hacer estudios, o se empiecen a hacer estudios de tratamiento para dejar el cigarro electrónico. Entre los vapeadores, ¿existe algún estudio si produce edema pulmonar al dejar cierta cantidad de líquido entre los pulmones? Podría ser, no tengo datos, lo que se ha enfocado es esto de Bali, pero no como edema. Sí, es diferente. Bueno, déjame ver. Son las 6:30. Todavía tenemos a 168 personas aquí, así que creo que podemos seguir. ¿Les parece? Contestando preguntas. Solo que no puedo ver el chat, permítanme. Déjame ver. ¿Hay alguna diferencia entre nicotina salina y nicotina normal? Buena pregunta. Ese estudio que hicimos nosotros, algunos de los adolescentes nos mencionaban la nicotina salina. No tengo la más mínima idea qué esté pasando con eso. Y es una nicotina salinizada que le han hecho cloruro de sodio, pero no desconozco los potenciales impactos que pueda tener. ¿Me entienden? Es un producto tan nuevo y que evoluciona tan rápido que la capacidad que tenemos, la capacidad y el pisto que tenemos para hacer investigación es muy limitado. Permítame. Esto ya lo respondimos.
Es normal que al dejar de fumar las personas se pongan muy intolerantes. Sí, sí y no. En algunos pacientes, personas, pacientes, el, ah, esto yo lo describo como que el vaso se va a rebalsar más rápido. Y lo que pasa es que también son como 5 o 3, entre 3 y 5 minutos que dura la ansiedad, que es donde el fumador realmente está irritable, le sudan las manos, tiene un poco de taquicardia, se desespera un poco, pero conforme va aumentando el tiempo que dejó de fumar, perdón, la ansiedad disminuye en intensidad y en frecuencia. Quiere decir que va a tener menos ataques de ansiedad y los que tenga van a durar menos. Como es una adicción, cualquier persona que ustedes conozcan que haya dejado de fumar, aunque tenga 20 años de haber dejado de fumar, pregúntenle, si ya te dan ganas de un cigarrito, van a decir, sí, fíjate que sí, pero ya, se me pasa, pero se le pasa por la mente. Eso es un proceso que el fumador aprende a vivir sin el cigarro y hacer su nuevo yo, que es el no fumador. Van a tener esta conferencia grabada para compartir. Sí, definitivamente vamos a enviarle a todos los que se inscribieron el link para la grabación en YouTube. He escuchado de que los líquidos aceitosos en vapers se instalan en los pulmones y causan complicaciones severas en los pulmones y el vapor causa hongos. Buena pregunta. Y de nuevo, insisto en la variabilidad entre los productos y la variabilidad en el tipo de consumo. Oye, los líquidos no. Pero sí eso es ya había oído yo lo de los hongos, pero no, de nuevo no tengo datos como para poder afirmarlo, pero no me parecería raro. Las bulas pulmonares, asumo que están hablando del EPOC, de la enfermedad obstructiva crónica, ¿también se corrige al dejar de fumar o es algo irreversible? O sea que el daño al alveolo es permanente, pero los alveolos que quedan sanos compensan el dañado. Y entonces, como dije hace un rato, la capacidad pulmonar mejora y la calidad de vida también. ¿Cómo puede curarse la tos de humo de segunda mano ya que se convierte en tos crónica? Bueno, ahí lo primero sería quitar el insulto. O sea, que cualquiera que lo esté exponiendo a humo de segunda mano lo evite por completo. Le diga con quién vive o del trabajo, no se puede, pues, y debe de empezar a mejorar poco a poco. Pero aquí es donde entran también los neumólogos a decir cómo tratan la medicina y hacer ejercicio es parte de lo que debería ser fundamental. Algunos sabores pueden afectar más que otros, no creo que... Sí, eso los mostré con los cigarros electrónicos. Desafortunadamente no tengo tiempo, pero ahí hay una diapositiva ahí que es un poco técnica, donde vieron que creo que eran los sabores de arándanos, los que eran los que daban más niveles altos de formaldehído. Todos los efectos hormonales y cerebrales también aplican para cigarros electrónicos. Uf, buena pregunta. Todavía no tenemos los datos. No sé. Creo que también dependerá de la cantidad de nicotina que tenga desde el punto de vista cerebral. Ahora lo hormonal, no sé. Aquí se hace una pregunta que tal vez valga la pena hacer la diferencia. Hablan de los daños del cigarro, que es por químicos y monóxido, pero no hablan del daño de la nicotina per se. Es que la nicotina per se no es la que causa mucho daño, sino la adicción, ¿verdad? ¿Puedes ampliar en eso? Sí, vos lo pusiste bien y la nicotina, y por eso es que lo usamos en parches o en chicles o en lozenges, que son esas pastillitas, y de hecho, pacientes infartados, si uno le pone un parche, no pasa nada. La nicotina no es el malo de la película, sobre todo que ninguna de las terapias que nosotros tenemos disponibles en Estados Unidos o en otros lados, aquí no, aquí solo parches, dan esos niveles de nicotina, esas subidas tan dramáticas como las da el cigarro, que les mostré que en cuestión de minutos sube dramáticamente la concentración de nicotina. El problema es que la nicotina consumida con tabaco trae 4.000 sustancias tóxicas y 60 cancerígenos. La o las enfermedades autoinmunes están asociadas al fumador.
Sí hay datos de que pacientes con VIH que fuman, perdón, son autoinmunes, dijo, ¿verdad? Sí, Autoinmune, sí. sí, no, yo no tengo evidencia, lo desconozco. El sistema inmune sí está afectado con el cigarro, pero de las enfermedades autoinmunes sí sé que en pacientes con lupus responden menos al tratamiento si son fumadores. Pero no sé si es por interacción entre el tabaco y el medicamento o entre el tabaco y la enfermedad autoinmune. Dice aquí, ¿a qué temperatura se realizó el estudio donde identificaban las sustancias? Ya que los dispositivos de tercera generación son de voltaje y Sí, temperatura variable. no sé quién es, pero si quiere después le puedo compartir la diapositiva porque lo hicieron a diferentes voltajes. Pero sí me llamó la, yo no soy, eso es químico o toxicólogo, pero dependiendo del voltaje era muy interesante cómo eran los niveles de acroleína que liberaba. ¿Cuánto tiempo después de dejar de vapear o consumir e-liquids el cuerpo los desecha o cuánto tiempo después se eliminan los residuos de este? Buena pregunta que creo que todavía no estamos en la capacidad de responder. Bueno, en el caso del cigarro, al día siguiente ya los Sí, niveles no sí, son sí, importantes. el cigarro es dramático la mejoría. Las cápsulas de sabores en los cigarros tienen productos tóxicos para la salud. Bueno, ya creo que hablamos sobre eso también. Joaquín, pues excelente exposición. Creo que respondimos la mayoría de las preguntas. Por favor, y agradecerle a todos los que se conectaron a escuchar este webinar. Si alguien quisiera referir algunas otras preguntas al doctor Barnoya, por favor lo pueden hacer a través del link que vamos a enviarles. Y con mucho gusto él personalmente les puede responder. Hay muchas preguntas sobre si podemos ir a apoyarlos en los colegios para sus estudiantes. Creo que lo vamos a considerar, que sí podríamos ir a dar este tipo de charlas por allá, obviamente al nivel de los adolescentes. Y sí, estamos grabando esta conferencia y se les va a enviar también el link para que puedan tener acceso a la misma con alguna otra información. Así que pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia y haberse tomado el tiempo para aprender sobre un tema tan importante. Y de nuevo, de parte de Integra Cancer Institute, agradecerles y nosotros tenemos el único, tal vez, programa para cese de tabaquismo y de todas estas sustancias, precisamente a cargo del doctor Joaquín Barnoya, y con mucho gusto se pueden contactar con nosotros para agendar sus citas y darles información importante. Joaquín, ¿alguna última palabra? No, a ustedes por el apoyo y a todas las preguntas muy acertadas, muchas preguntas, muchas cosas que responder todavía y insisto, para los que están ahí es un momento oportuno para dejarlo. Gracias de nuevo, buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias.